Y como siempre, Ramosito, a ver, guíanos en oración, por favor, para empezar. Oramos. Señor, una vez más agradecidos, Padre, y gracias por la vida, la salud, este día maravilloso, Señor, de tu creación, Dios, que demuestra tu poder sobre todos nosotros. En este frío, en estos tiempos de invierno, Dios, que nos obliga a buscar abrigo, una chompa, Señor, algo con que protegernos un poco más, buscar el calor. Pero buscamos tu palabra, Señor, como enseñanza, como para fortalecernos y abrigarnos en nuestra vida espiritual y poder seguir adelante, Dios, perseverando en ella. Gracias por el tiempo de hoy, por cada uno de los hermanos que están siendo presentes por medio del Zoom y poder comentar, Dios, tus enseñanzas, Señor. Ábrenos el entendimiento, Dios, que tu Espíritu nos llene de bendición para poder nosotros captar tu mensaje y poder seguir adelante, Dios. Gracias por Julio, por su tiempo y también por la tecnología, Dios, que permite que podamos reunirnos a la distancia, cada quien en su hogar, y en este tiempo con más razón. Gracias te amo, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ujú. A ver, hoy, la misión de hoy es hablar, bueno, una misión de hoy primero es terminar el capítulo 6 y para terminar el capítulo 6, lo que nos queda del capítulo 6, tendremos que hablar hoy del patriarca de dos religiones, ¿no? De la religión judía y de la religión islámica, que es Abraham, ¿no? ¿No? Ibrahim para los árabes, ¿no? Que también sigue siendo su patriarca, ¿no? Entonces vamos a leer y vamos a entender por qué tendremos que hablar de Abraham el día de hoy. ¿Sí? Entonces vamos a compartir pantalla. Mes. Eso que dice que los árabes y los judíos son primos, ¿no? ¿No? Son primos. Entonces tenemos el texto que es de Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 20, que es el pasaje para el estudio de hoy. En Reina Valera Contemporánea dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo porque no había nadie superior a él por quien jurar. Y dijo, ciertamente te bendiciré con abundancia y multiplicaré tu descendencia. Y Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Cuando alguien jura, lo hace por alguien superior a sí mismo. De esa manera confirma lo que ha dicho y pone fin a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que sus propósitos no cambian, les hizo un juramento. Para que por estas dos cosas que no cambian, en las que Dios no puede mentir, tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que nos ha propuesto. Esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura, como un ancla, y penetra hasta detrás del velo, donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Reina Valera 60 dice lo siguiente, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo en los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. NBI dice, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, cuando no tenía nadie superior por quien jurar,
juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso en los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús el precursor entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El NBI es un poco más explícito, un poco más explicativo en lo que está diciendo las otras versiones, sobre todo las reinas valeras, ¿no? Porque las reinas valeras no dicen que son las dos realidades, ¿no? ¿No? Acá la NBI sí lo explica, ¿no? Dice que es la promesa y el juramento, ¿no? Y en esas dos realidades no es imposible que Dios mienta, ¿no? Y bueno, ya sabíamos, ya suponíamos nosotros que el velo es la cortina del santuario que separaba el lugar santísimo, ¿no? Donde estaba, ¿no? Supuestamente el arca del pacto, ¿no? La última versión que siempre utilizamos nosotros para el estudio es la Biblia de las Américas, que dice: pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, ciertamente, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, lo que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Bien, hay preguntas sobre el texto. Creo que está un poco más claro, o por decir un poco más explicativo la NBI, ¿cierto? Esa es mi impresión al menos, ¿sí? Vayamos a analizar los textos, los pasajes, el versículo de este pasaje. Comenzando con el bloque del versículo del 13 al 15, en que dice que Dios cumple sus promesas, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una doctrina, por ejemplo, en una iglesia denominacional saca una doctrina, ¿no? Saca, dice, o se habla de un cumplimiento de algo, ¿no? Uno va a la Biblia y dice, ¿no? Esto es bíblico lo que está diciendo, ¿no? Y si alguien dice que se cumplió, no, y para que una promesa sea válida tiene que haberse cumplido, o una profecía sea válida, tiene una promesa que se haya cumplido, ¿no? Que venga de Dios, ¿no? Entonces, siempre, porque tenemos siempre en la cabeza que Dios cumple siempre sus promesas, ¿no? Cuando leemos una profecía en la Biblia, lo podemos leer inclusive en tiempo pasado, en tiempo presente, aún así no se haya cumplido porque sabemos que Dios igual lo va a cumplir. Entonces, la promesa que Dios le hizo a Abraham se encuentra en ciertos pasajes de Génesis, y creo que es conveniente que lo leamos para que entendamos bien qué es lo que Dios le promete a Abraham, ¿no? Entonces, vayamos a Génesis 12, vamos a anotarlo aquí, Génesis 12, del 1 al 7, después vamos a buscar los textos, vayamos a Génesis 15, versículo 5, vayamos a Génesis 17, de 5 al 8, y Génesis 22, versículo del 15 al 18. ¿Sí? Vamos a ir a nuestras Biblias.
¿Alguien quiere leer o quieren que yo lo lea? A ver cómo están, para no dormirnos, para no Léelo dormirnos. nomás. Le- Qué buena. Qué buena, está bien, ¿ah? Léelo nomás. Dice. Le pego así. Ya, yo voy a leer el primero, el de 12, capítulo 12, versículo 1 al 7. Vayan buscando el siguiente. Repete despacio, ¿cómo dijiste? A ver, repito los pasajes. Sí, sí, mejor. Génesis 12, 1 al 7. Ya, Génesis 15, versículo 5. ya, Génesis 17, versículos 5 al 8. ya, Y Génesis 22, versículos 15 al 18. ¿Lo tienen? Ya. ya. Listo. Yo voy a leer de 12 al 1 al 7. ¿Eh? A Pon pedir, el orden, pon el orden. No, no, enumera. Ese es el primer pasaje, son cuatro. No, pues, está bien, pues. ¿A quién le toca después? Ah, ya, Ramón, tú le vas a leer los dos que siguen, pues, porque Ah, 15 es ya, un solo versículo ya. y 17 de 5 al 8. Ya, yo voy a leer del 12, del 1 al 7. Ya, Juanito anda buscando del 22, el 15 al 18. Ahí, yo también te Ah, la mando, yo también te la mando. Participación ciudadana, hermano. Así, democracia. Bueno, Génesis 12, versículos del 1 al 7 dice, espera, vamos a leerlo en Reina Valera Contemporánea. Creo que estoy en la Biblia del Nuevo Mundo. Ya. Génesis 12:1. Pero el Señor le había dicho a Abraham, Abraham sin H, porque todavía no era Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra que te mostraré, y yo daré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham se fue tal y como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham cruzó toda aquella tierra hasta llegar a Siquén, hasta el encino de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa tierra. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Entonces, la primera, o sea, acá lo que leemos es que de Abraham hará una nación, ¿correcto? ¿Y qué más? Y le da la tierra, ¿no? La tierra de Canaán, ¿no? ¿Sí? Sí, tío. Listo. Esas son las dos promesas que encontramos hasta el momento, ¿sí? Ya, Y hará una gran nación de él, ¿no? Bueno, también le da promesa de protección, ¿no? ¿No? Bendecirá a los que bendigan y maldecirá a los que lo maldigan, ¿no? Eso en realidad eso es un texto que han estado usando bastante que han estado usando bastante en estos tiempos los judíos con respecto a su problema ahorita con Hamas, ¿no? Eh, y que deberíamos tener en cuenta en cierta forma, ¿no? O sea, todos los que en cierta manera han ido en contra del pueblo de Israel, eh, que sigue siendo hasta el día de hoy o sea, el pueblo escogido de Dios, ¿no? O sea, es el pueblo, si ustedes también ven cómo se desenvuelve, cómo es la predica del Evangelio, la predica del Evangelio es Judea, Samaria y los confines de la tierra, ¿no? O sea, sí. en en ese orden, ¿no? Bueno, pues eso ya es tema de discusión para un tema más, más profundo y teológico de cómo es, por qué se menciona así, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos aquí tres bendiciones, ¿no? La de que hará de Abraham una gran nación, heredará la tierra de Canaán y protección divina, ¿no? Entonces leemos en 15:5 y en 17:5-8, Ramoncito. ya, leemos. 15:5 dice, entonces lo llevó afuera y de ahí le dijo, fíjate ahora en los cielos
y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. 17:5. Ujú, Tu ujú, nombre ya no será Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham, ujú, porque te he puesto como padre de muchísima gente. Yo haré que te multipliques en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tus descendientes. Será un pacto perpetuo y yo seré tu Dios y él de tu descendencia. Y a ti y a tu descendencia les daré toda la tierra donde ahora habitas, la tierra de Canaán, como herencia perpetua, y yo seré el Dios de ellos. ujú. Entonces aquí reafirma lo que hemos leído en 12:7. Entonces ya hay el cambio de nombre, ¿no? Ya no se llama Abraham, ya no se Sí, no, llama Abraham, Abraham, ¿no? Abraham. Abraham, ¿no? Ujú. Entonces, aquí igual reafirma el hecho de la descendencia de las cuales también los cristianos somos descendientes de Abraham por la promesa de la fe, ¿no? ¿No? Si ustedes han leído, ¿no? Si no me equivoco, es en Gálatas, ¿no? Si no mal no recuerdo, si no, yo tengo mala memoria, hermano. Yo después les digo Apocalipsis y es otro libro. Pero el Mm, texto es ese, ¿no? De que somos descendientes de Abraham porque es el padre de la fe, ¿no? Porque él creyó. Entonces también estamos contados en esas estrellas innumerables, ¿no? De los descendientes de Abraham, ¿no? Y reafirma de nuevo el texto que él es el heredero de la tierra de Canaán, ¿no? Y es por eso que Israel está ahí, ¿no? ¿Sí? ujú. Versículo, capítulo 22, 15 al 18, Juanito. Dice la palabra. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado, tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta, poseerá las puertas de sus enemigos, ahí nomás hasta el 17, ¿no? Y poseerá las Ujú. puertas Hasta el 18. de sus enemigos. 18, Sí, hasta el 18. 18 falta. Ujú. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ujú. Ujú. Acá igual acá se reafirma lo que no se reafirmó en el pasaje que leyó Ramón, por ejemplo, pero sí se leyó en el capítulo 12, que es protección, ¿no? Dios siempre va a proteger al pueblo que viene, ¿no? A los descendientes de Abraham, ¿no? Pero cosa interesante que también dice el capítulo 22, lo que ha leído Juanito, es que de la simiente, ¿no? De la simiente de Abraham, o sea, de un descendiente de Abraham se bendecirán a todas las naciones, ¿no? A todas las naciones, ¿no? Entonces, acá haciendo unas anotaciones rápidas para tener eso en cuenta a lo largo del estudio de esta noche. Entonces ya Ahí tenemos... Sí, su Juanito, te sobrino, escucho. hasta ahí digo, él va con su sobrino Lot, ¿no? Cuando se va a la tierra de Canaán. Sí, hay un momento que se separan porque hay un conflicto Pasado, por decirlo, la mancha de Lot y la mancha de Abraham, ¿no? Entonces ya están, ¿sabes qué? Mejor, tío, me voy para acá y tú te vas para allá. Pero Lot se equivocó, pues, ¿no? cógele, Lot se fue a donde no tenía que ir. sí, Sí. Y bueno, pues, y al final o la descendencia de Lot se vuelven enemigos de Israel. claro, Los moabitas o amonitas, ¿no? claro. Que son los hijos que tuvo Lot con sus hijas, ¿no? Bueno, es un pasaje bastante controversial de la Biblia, pero así está narrada la cosa. Entonces, pero
y después analizamos todo lo que con Abraham pasa, con los hijos de Abraham y los nietos de Abraham, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, por qué Isaac y no Ismael, ¿no? ¿Quién fue primero? En realidad fue primero Ismael, ¿no? Que ellos tenían descendencia. De la madre, dice, ¿no? Claro, o sea, pero claro, que tenía que hacer con Sares uno, ¿no? Y uno es que Ismael fue producto de la voluntad humana, ¿no? O sea, no fue obediente Pero Abraham al decir, bueno, yo voy a tener un hijo ¿no? Tú vas a tener un hijo con tu esposa, ¿no? Y más, Isaac, el nombre de Isaac es porque el que se ríe, el que me hace reír, ¿no? Porque cuando le dijeron esto, Sara se rió, pues, ¿no? Oye, ¿cómo voy a ser mamá? Estoy vieja, Abraham viejo, ¿no? Le causó gracia, ¿no? Lo que le estaba diciendo Dios a Abraham. Entonces, por eso que Isaac es lo que quiere decir, me da risa, ¿no? Me hace reír, ¿no? Ahí está, pero entonces, la mamá de Ismael era joven. claro, Por eso le pidió que se Ismael acueste con ella para que tenga descendencia, porque no iba a tener era de descendencia. la esclava egipcia, ¿no? Joven, también eso envejece. El hermano Ali ya tiene hermanos menores. Ujú. Pero digamos que Ismael fue primero, pues. Bueno, ya esa es otra cosa, pero digamos que el Descendencia hubo. descendencia hubo, ¿no? Bastante, ¿ya? Y por eso digo, también están los primos musulmanes, ¿no? Por Claro, eso digo que es el patriarca del Islam también, ¿no? claro. ¿No? Entonces, ¿cumplió su promesa a Dios? Sí, cumplió sus promesas, ¿no? Sí. ¿No? Y en cierta forma continúa cumpliendo su promesa en dar protección a la descendencia, ¿no? A la cuales nosotros contamos como descendencia, Por eso ¿no? menciona al padre Abraham, ¿no? Él es el padre de toda la Cla- descendencia. Claro, Nosotros, es así como hay una canción para niños que el padre Abraham tiene muchos hijos, ¿no? Muchos Sí. hijos, si es que no la han escuchado. No, me imagino que sí, porque esa canción en todas las iglesias, en todas las escuelitas dominicales ponen. Pero es cierto y es dice, bíblico, ¿no? Es decir, que toda la descendencia hoy, de Abraham hoy, la descendencia es bendita, es bendecida por y protegida por Dios, ¿no? hoy en día nosotros empleamos la palabra descendencia a los que tenemos hijos, nietos, bisnietos, ¿no? Ujú, Una descendencia, Igual. son hijos, o sea, sangre de tu sangre, por decirlo. ujú. Con Abraham fue diferente por lo que Dios habló. Claro, pero ahora vamos a explicar con esto, sobre todo lo de bendito es la simiente o sea, por tu simiente, o sea, por un descendiente tuyo, porque al final Claro. nuestro Señor es descendiente de Abraham, pero no de las generaciones, pues, ¿no? Que están mencionadas en el libro de Lucas o en Mateo, ¿no? Eh, el- él es simiente, o sea, es descendiente de Abraham, ¿no? Y por ese descendiente de Abraham serán bendecidas todas las naciones. Entonces ahí entonces, eh, es una promesa, es una promesa que está todavía en vigencia, ¿no? Sí, A diferencia, por ejemplo, de la tierra, por ejemplo. La tierra ya se la dio, ya cumplió con Abraham, cumplió con Abraham en su momento, ¿no? Y que eso es una gran nación también, ¿no? O sea, ya es una que ya, bueno, que se podría decir que está en continuo proceso, pero bueno, cumplió también en su momento porque ahí nacieron las de Isaac, de Jacob, que después cambió su nombre de Israel. eh, Vinieron todas las tribus de Israel, ¿no? Bueno, vayamos al texto ya definitivamente, pero queremos que tenemos este pasaje sobre las promesas que Dios le dio a Abraham en mente, ¿no? Entonces, una razón por la que Abraham es presentado consiste en que ya había recibido el cumplimiento de la promesa que se le había hecho. La promesa que tenía que ver con su simiente
¿no? Esta es la promesa importante que queremos analizar esta noche. Entonces fue entonces asegurada. Parte de la promesa, la cual llegó a equivaler a la salvación en Cristo, ¿no? En Gálatas, sí, tenía razón, era Gálatas. Sí, no fue recibida hasta después de su muerte, ¿no? O sea, él no vio esa promesa, ¿no? Como nosotros tampoco no vamos a, tenemos promesas que no vamos a ver hasta el momento de nuestra muerte, ¿no? O sea, Abraham no vio no vio la salvación de Cristo, ¿no? Pero, No, digamos, ¿están seguros? Ya, ahora vamos a ver, o sea, no la vio en vida, ¿sí? Pero la vio después de su vida terrenal, ¿no? O sea, muerto él, la vio, ¿no? Abraham, junto con muchos otros de formación tanto judía como gentil, recibirá en última instancia la plenitud de la salvación en el cielo, ¿no? Siempre en el Nuevo Testamento, siempre que el Nuevo Testamento analiza la fe, Abraham es mencionado, ¿no? Nosotros siempre, cuando hablamos de fe, tenemos que hablar de Abraham. El lector que puede identificarse con Abraham en su devoción a la promesa de Dios reconocerá la sumisión de Abraham ante Melquisedec como una figura a seguir. Esta figura representa entonces la necesidad de tener una sumisión fiel a Cristo, el nuevo Melquisedec, tal como se presenta, como vamos a ver la siguiente semana, Dios mediante, en el capítulo 7, ¿no? El capítulo 7, los primeros 10 versículos hablan de Melquisedec, ¿no? Entonces, el libro de Hebreos en el siguiente capítulo, en el capítulo 7, nos va a presentar a Cristo como el nuevo Melquisedec, por decirlo de una forma, ¿no? La promesa hecha a Abraham y el juramento de Dios se encuentran en Génesis, lo que hemos leído, ¿no? Y no hay otra ocasión en la que Dios confirme una promesa a Abraham con un juramento. ¿Cuál fue esa promesa entonces? Que sería bendecido de forma personal, que tendría numerosos descendientes, que el Mesías vendría por medio de su simiente y que sería el padre de todos los fieles mediante esa simiente. Por lo tanto, todos los cristianos al llegar a ser parte de Cristo son entonces parte de la simiente de Abraham, ¿no? Su linaje en la fe, ¿no? Eso, ¿dónde lo leemos? ¿Dónde está escrito eso, Julio? En Gálatas 3, versículos 26 al 29. ¿Sí? Si quieren lo leemos. Gálatas 3, 26 al 29, que dice: Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y según la promesa, herederos, ¿no? Entonces, todas las promesas que Abraham, digo, tengan en mente lo que le prometió Dios a Abraham, porque en cierta forma también nosotros somos herederos de esa promesa, ¿correcto? El juramento parecía innecesario, ¿no? Sin embargo, vamos a citar que uno de los filósofos que siempre suelo citar, que es Filón de Alejandría, puede que Filón haya estado en lo correcto cuando dijo que fue hecho simplemente para conformarse a una necesidad humana, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros leemos, sobre todo en el Antiguo Testamento, de actitudes, ¿no? O, ¿cómo se llama? Acciones que Dios hace que las humanizan. Y no los humaniza porque Dios, no necesariamente porque Dios actúe como ser humano, sino para que el ser humano las entienda, ¿no? Por ejemplo, un caso muy conocido sobre esto de humanizar ciertas acciones de Dios es cuando leemos en la Biblia en Génesis, cuando antes del diluvio, ¿no? Dice, Dios vio la humanidad y se arrepintió, ¿no? ¿No? Le dio tanto el corazón la maldad del hombre que se arrepintió de haberlo hecho, ¿no? Y ustedes la pregunta que serán, ¿pero qué? ¿Dios puede arrepentirse de su creación?
¿no? No, sino de que eso es una forma para como bajar al llano la idea y el ser humano la pueda entender, ¿no? ¿No? Entonces, el acto de Dios de hacerle, nuestro Padre, Dios, Padre, hacerle una promesa a Abraham, eh, viniendo de Dios era innecesario, ¿no? Pero era como para que el hombre lo entendiera, ¿no? Para que el hombre se sintiera eh, seguro, firme en las palabras hechas por Dios, ¿no? Entonces Abraham tal vez necesitaba la seguridad que ofrecía el juramento de Dios. Gran parte de lo que Dios le prometió a Abraham yacía haber incrementado la necesidad de un juramento en el futuro. La tardanza del cumplimiento puede que le ayudara a Abraham a mantener su fe. La literalidad del idioma hebreo en la promesa antitestamentaria se ve reflejada en la versión en inglés. O sea, en castellano no he encontrado una versión que sea tan fiel al idioma hebreo como sí en inglés, ¿no? En inglés, en castellano debería leer en bendición te bendeciré, ¿no? ¿No? Eso dice en la versión, si nosotros en español tenemos la Reina Valera, en inglés es la King James, es lo mismo, la misma equivalencia, es una Biblia muy antigua y que es muy respetada en inglés, ¿no? Que en inglés diría in blessing we be blessed thee, o sea, es lo mismo que lo estoy diciendo en español, ¿no? En bendición te bendeciré, ¿no? ¿Y por qué? Porque es Dios quien, o sea, Dios tiene que jurar sobre él mismo, ¿no? El doble uso de bendecir era para dar énfasis y añadir certidumbre, ¿no? La promesa ya era cierta, porque venía de Dios. Sin embargo, la adición del juramento de Dios le hacía parecer así todavía más. Cuando los hombres hacen juramentos, ¿no? Invocar un poder supremo que pueda castigar si la palabra de Dios no es cumplida. Por eso dicen que los cristianos no deben jurar, ¿no? ¿Se han dado Es, cuenta de ellos? Yo prometo, ¿no? Cuando ha habido ministros de corte evangélico, ¿no? No sé si han visto alguna vez un juramento de algún ministro que no, que era evangélico, por decirlo así, ¿no? Uno que le quitan la cruz, ¿no? Le quitan la cruz, dejan la Biblia y ellos no dicen yo juro, dicen no, yo prometo, ¿no? Mm, ¿Por qué? Porque no quieren dentro de todo meter a Dios en sus asuntos, ¿no? Y hacen bien, ¿sí? Esto no lo podía hacer Dios, ¿no? O sea, no puede, Dios no puede jurar por Dios, ¿no? O sea, Dios no puede jurar sobre sí mismo, ¿no? Por eso que no hay nadie. ¿Por qué? Porque no hay nadie superior aquí que invocar, ¿no? Nosotros los seres humanos, si juramos, bueno, juramos por Dios, ¿no? Oh, ya cuando a veces escuchamos aquí en Perú, ¿no? Creo yo, te juro por mi madre, ¿no? Siempre hay alguien superior, ¿no? Más elevado, ¿no? te juro por mi madre que está vivo, te dice. Así, ¿no? Te lo juro. Por lo tanto, ¿no? Entonces, Dios no puede jurar porque no puede jurar, o sea, en esencia no podría jurar porque no hay Ya es superior a superior a él, él. pues, ¿no? No hay superior a él, ¿no? Entonces, por lo tanto, al hacer un juramento, Dios juró por su misma existencia que la promesa sería cumplida. Cuando los hombres juran por el nombre de Dios, tienen que creer que es galardonador, o sea, que va a dar recompensa o castigo a los que desobedecen, ¿no? De lo contrario, tal juramento no tendría significado. El libro en la carta de Hebreos es quizás la palabra promesa, ¿no? Es el libro, la carta de la palabra promesa, ¿no? Esta palabra aparece en formas sustantivas y verbales 18 veces en esta carta, ¿no? Lo cual es más que cualquier otro libro neotestamentario. Después de resistir con paciencia, seguimos la historia, Abraham recibió el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho, ¿no? La promesa de Génesis 12:1-3 fue hecha cuando Abraham tenía 75 años, eso ya lo hemos leído, ¿no? Pasaron otros 25 años antes de ver tan siquiera el inicio de un cumplimiento de la concepción y
consecuente nacimiento de Isaac, ¿no? O sea, cuando Isaac, ¿cuántos años tenía Abraham? Cuando nació Isaac, 75 más 25. Bien. 100 años, ¿no? Cuando nació Isaac tenía 100 años. Después de que Abraham hubo intentado sacrificar a Isaac, Dios renovó su promesa a Abraham e hizo su juramento usando el mismo, por sí mismo, ¿no? Jurando por sí mismo, perdón. Es probable que Abraham viviera para ver el nacimiento de sus nietos Jacob y Esaú. Sin embargo, por fe vio el día de Cristo y se gozó, ¿no? Dice, ¿no? Su gran fe se describe como habiendo esperado con paciencia. Se fortaleció en fe con cada prueba. Sin embargo, para recibir muchas de las bendiciones prometidas, tendría que esperar más allá de la muerte. Si el cumplimiento hubiese sido inmediato, podría ser que no fuera necesario un juramento. El juramento de Dios le aseguró a Abraham que viviría muchos días para ver su posteridad, que le protegería del peligro incluso cuando enfrentara enemigos, y que sería padre de una multitud no solamente de forma física, sino en la fe de un linaje espiritual, ¿no? Hasta ahí está claro todo, para no ir corriendo. Versículos 16 y 17, podemos ver que Dios mantiene su promesa dando seguridad, ¿no? La palabra confirmación, que en griego es bebaiosis, fue por más de 700 años el término oficial que se aplicaba cuando los hombres garantizaban de forma legal una venta, ¿no? Si queremos adquirir algo, puede que se nos pida un depósito como muestra de nuestra buena fe de que pagaremos la diferencia en algún momento en el futuro. O sea, cuando compramos a crédito, por ejemplo, ¿no? Este depósito sirve como juramento de que completaremos la adquisición o de lo contrario perderemos el derecho al depósito. Cuando no se paga la cantidad total o final, el que no cumple su palabra es castigado. Las personas de todas las naciones han considerado los juramentos, ¿no? No solamente la religión, no, todos nosotros en algún momento, si nos juran es por algo, ¿no? Aunque la palabra jurar ha caído en desuso últimamente, y gracias a la política sobre todo. Pero cuando alguien nos jura, nosotros juramos, nos tomamos en serio, ¿no? Nos tomamos serio, que son de carácter serio y que nos obligan a todos los que juramos, a todos los participantes, a cumplirlos, ¿no? Cuando los hombres no, nos han visto, no han visto sus juramentos con seriedad, ¿no? Cuando los hombres han tomado a la ligera los juramentos, esa falta de sinceridad ha sido siempre señal de un deterioro de la moral, ¿no? Dios deseaba que el asunto de la herencia prometida se resolviera de una vez por todas. Mediante su promesa y juramento podía borrarse todas las dudas. Para cuando Cristo vino, ya pasaron miles de años después de Abraham, ¿no? Para cuando Cristo vino, los judíos, ¿no? Sobre todo los escribas y fariseos, habían desarrollado un sistema que consideraba los juramentos menores como no obligatorios. Y todas estas triquiñuelas de reglas que habían creado los fariseos, ¿no? Los escribas y fariseos, estaban los juramentos menores y los juramentos mayores. ¿Qué pasaba? Que los fariseos juraban, pues consideraban los juramentos menores como no obligatorios, ¿no? Ahora, es probable que hayan mantenido su sistema como un secreto entre ellos. Sin embargo, Jesús lo supo y los expuso como hipócritas por tales prácticas, ¿no? Mateo, eso es donde lo vemos en Mateo 23, versículos 16 al 22. Un juramento hecho, por ejemplo, por mi barba o por el templo de Dios, no era considerado obligatorio por ellos. Si una persona bajo juramento era acusada de mentir, la ley requería que 2 o 3 testigos de esa mentira fueran, o sea, que sean 2 o 3 testigos de esa mentira para poder juzgarlo como culpable, ¿no? En contraste a este sistema, Jesús les enseñó a sus discípulos a decir la verdad, haciendo innecesario el hacer juramentos. Su enseñanza como respecto a los juramentos no prohibía hacer un juramento para decir la verdad en algún tribunal de justicia.
Él mismo no contestó la pregunta con respecto a su relación divina del Hijo hasta que no fuera puesto bajo juramento. ¿No? Si se acuerdan este pasaje de Mateo 26, ¿no? Cuando se pone bajo juramento, ahí sí habla de su relación divina, ¿no? Del Hijo con el Padre, ¿no? En hebreo, los hebreos eran herederos de la promesa, ¿no? Sin embargo, en particular debieron haberse sentido seguros al saber que las promesas de Dios eran de ellos en Cristo. Todos los cristianos son, por lo tanto, coherederos con Cristo, de lo que significa que somos herederos por igual con Él. El legado de Abraham no es solamente para los judíos, y este es el punto que quiero llegar, sino también para gentiles creyentes en Cristo. El plan supremo de Dios para su pueblo jamás cambia, por lo tanto las promesas que tiene para nosotros son inmutables, o sea, no siguen vigentes, no han cambiado, ¿no? Entonces, ¿qué promesas que hemos leído? De protección, ¿no? De bendición, ¿no? Y esas promesas siguen para nosotros, ¿no? Intactas, no se han cambiado para nada. Algunas de las promesas de Dios son condicionales. Pueda que no se cumplan si no reunimos las condiciones. ¿Cómo entonces podía el pacto estar garantizado? Se podía confiar en Dios como el garante. Podemos entonces confiar en que las promesas de Dios sean llevadas a cabo cuando no están involucradas condiciones humanas. Por ejemplo, ¿no? El fin del mundo está próximo, ¿no? En eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Sí. Independientemente de lo que nosotros hagamos, el fin del mundo está, ¿no? No sabemos ni la fecha ni la hora y según las escrituras está próximo, ¿no? ¿Sí? Desde hace 2000 años. Desde hace 2000 años está próximo, ¿no? Sí. Pero como está próximo, tenemos que portarnos bien. Tenemos que cumplir. Porque no sabemos la fecha ni la hora, ¿no? Entonces, eso es. Pero las promesas que se nos dan, ¿no? Para la vida eterna, es por eso que debemos portarnos bien, sino porque hay una promesa y Dios va a cumplir sus promesas. ¿Sí? Versículo 18 y 19. Dios mantiene entonces su promesa con total exactitud, ¿no? En completa armonía con su voluntad, Dios proveyó 2 testigos con el fin de asegurarle a Abraham que sería fiel a su promesa. A la promesa inmutable de Dios se le agregó su juramento inmutable. Así que las 2 cosas inmutables son ¿verdad? Las 2 cosas que no van a cambiar son su promesa y su juramento, ¿no? Dios sabemos, ¿no? Sabemos que Dios no puede mentir ni hacer nada inconsecuente con su naturaleza, ¿no? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Ahora, sin embargo, puede hacer y hará todo lo que es consecuente con su naturaleza, ¿no? Si es necesario. Puede crear un universo o levantar a los muertos. Sin embargo, no puede mentir ni negarse a sí mismo. Si quebrantara un juramento, las leyes mismas de su ser serían quebrantadas. Entonces dejaría de ser el Dios que conocemos y amamos, ¿no? Ya no sería Dios, porque no puede ir contra su misma naturaleza, ¿no? El mundo antiguo creía en forma universal que era imposible que Dios mintiera, ¿no? Y nosotros también lo creemos ahora. Entonces podríamos decir que todo aquel que se volviera de Cristo y regresara al judaísmo estaría entonces culpando a Dios de doble mentira, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque este es el espíritu de la carta, ¿no? Del cristiano judío que quiere regresar al judaísmo o tiene en su cabeza la idea de regresar al judaísmo, ¿no? Entonces, entonces, ¿por qué sería culpado de doble mentira? ¿No? O culpando a Dios de doble mentira. Que su promesa no es lo que dice, que su juramento es falso, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se entiende esto? ¿Por qué decimos? Entonces, ¿por qué un judío que regresa, un cristiano judío regresa al judaísmo, estaría culpando a Dios de doble mentira? ¿No? Porque no creyó
La primera Pero, promesa de la bendición, ¿no? Y el juramento de Dios que iba a ser bendecido con su simiente, o sea, Cristo, ¿no? Entonces, regresando al judaísmo, entonces como que no creo ni lo uno, o sea, creo dos veces no creo el juramento de Dios, ¿no? ¿Se entiende? O yo me claro, estoy... pero, a ver, ¿cómo Dios es culpable? No es culpable. No es Es culpable, la decisión es del hombre. pero por eso, está bien, O estoy sea de que, acuerdo contigo. podemos decir que su espíritu no funcionó. Claro, pero ¿qué pasa? Que Dios es inocente, Dios no está mintiendo ahí, pero digamos que en la cabeza de aquel que regresa al judaísmo, Claro. o sea, sus Del, me- actos, no es del que él lo medio, esté diciendo, es sus actos hacen que, o sea, hacen como que está culpando a Dios de doble mentira, ¿no? ya, Entonces, claro. ajá, o sea, a veces Indirectamente, digámoslo así. indirectamente está, oye, Ya, pero eh, la simiente, entonces mejor me regreso al judaísmo porque estaba bien con las promesas de Abraham, ¿no? Pero estás invalidando dos veces un juramento, ¿no? Entonces estás culpándolo a Dios con tus actos ya, de una doble claro. mentira, ¿no? Entonces, ¿Cómo lo aplicas en la actualidad? Igual, o sea, que retrocede. lo que hemos leído en 6:4 al 8, pues. Ya, por eso, se Claro. retrocede. Ujú. Ya, Entonces, eso nos obliga a un poco a pensar en lo que dijo en 6:4 8, ¿no? Esa persona que regresa, que es apóstata, que la conciencia retrocede, vuelve a pecado, reniega de claro, Dios, abandona a Dios, si se continuara en ese estado, al sí, sí. momento, pierde, pues, ¿no? Pierde la salvación, ¿no? A A pesar de como negar. a Bueno, pero negar, ahí lo explica incluso que puede arrepentirse, ¿no? claro, ujú, puede Sí, arrepentirse, ¿no? Pues sí, sí, digamos que él es enfático al decir, ¿no? El que se encuentre así, el que se encuentre así, y esperemos que a nunca nos encuentre, el fin de nuestro día nos encuentre de esa forma, ¿no? En todo caso se podría decir que damos mal testimonio y hacemos quedar mal a Dios, Ajá, ¿no? O sea, viéndolo así, o sea, si yo fallo, yo peco, yo me ven cosas, entonces estoy haciendo quedar mal a Dios, a su palabra, a lo que yo aprendí, de nada sirvió y estoy pecando, bueno. ujú. Mm, Ojo que nuestro testimonio da mucho que decir a las otras personas sobre nuestro Dios, ¿no? claro, Más de lo que nosotros podamos decir, ¿no? sí, sí, En, en Juan leemos nosotros, ¿no? El que todos hemos pecado, porque el decir que no hemos pecado hacen de Cristo un mentiroso, ¿no? sí, ¿Por qué? Porque entonces, ¿para qué murió, no? sí, ¿No? Entonces, hace inútil el sacrificio de Cristo y hace de Cristo un mentiroso, ¿no? sí, Al ya, contrario, claro, o sea, debemos reconocer que somos pecadores ujú, y que somos un trabajo en proceso, ¿no? claro, Buscando la perfección que es nuestra meta, ¿no? Mientras estemos vivos es buscar la perfección, ¿ya? amén. Y esperando anhelar alcanzarla, ¿no? Ujú. Entonces, no es que digamos, no, oye, pero Dios es mentiroso, ¿no? No, O que Cristo es mentiroso, sino que nuestras acciones lo hacen, hacemos, culpan sí, de, a Dios de una mentira a los ojos de los demás, ¿no? sí, ¿No? O sea que uno, cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que hacemos, ¿no? Sobre todo cuando la gente ya nos reconoce y decimos a veces con pecho inflado, ¿no? Somos cristianos, somos de Cristo, pero nuestra vida no refleja eso, ¿no? Entonces, no van a decir, ay, que Julio, que Ramón, que Juanito, que Segundo son unos mentirosos, ¿no? ¿Qué pasa por lo general? No, es la iglesia, ¿no? El cristianismo no sirve, ¿no? claro, ¿Para qué voy a creer en un Dios que tiene de gente que sus seguidores son gente así, ¿no? O sea, no van a la persona, o sea, en realidad
Si ustedes le preguntan a todos los ateos, a todos los, no, porque ¿para qué va a creer un Dios? Un Dios, mira, los católicos, sacerdotes tal, por cual, ¿no? Los evangélicos también son unos ¿no? Una gente así, he conocido a alguien que decía que era pentecostal y es un moral, o sea, siempre van a encontrar esos tipos de comentarios y por eso no creen en Dios, ¿no? Oye, pues debe decir, oye, pero esa persona X era así, o la persona tal era así, ¿no? O sea, individualizar el problema, el pecado, y no, o sea, no echarle la culpa a Dios, pero el común de las personas, pues, le echa la culpa a Dios y por culpa de Dios o del cristianismo, la persona es así, ¿no? Cuando es todo lo contrario, ¿no? Ya. ¿No? Entonces, creo que así se entiende mejor la figura de decir que culpar a Dios de una mentira, ¿no? O de una doble mentira, ¿no? En este caso específico de los judíos que regresan, ¿no? Los judíos cristianos que regresan al judaísmo, ¿no? O sea, es una doble mentira, ¿no? Eso es ya anatema. Claro. Sí, sí, Ya. pero como hablamos la semana pasada, nadie podemos decir que la cosa está saldada hasta que está saldada, ¿no? O sea, cuando enfrentamos la muerte terrenal, ¿no? Pero evidentemente es preocupante que personas que están en esa situación, eh, eh, pase algo y, bueno, ¿no? Como dice el texto, ¿no? Ya no tienen, no tienen salvación alguna, ¿no? Opción. Ujú. ¿No? No hay opción. Ya fueron, como se dice. eh, Por eso es que está preparado. Ujú. Así es. Entonces, como le decía hace un rato, de algo que sí estamos seguros es que el fin del mundo es cercano, ¿no? No sabemos cuándo, pero es cercano, ¿sí? Nosotros hemos buscado refugio en Dios, ¿no? Así como en la antigüedad un homicida huiría a una ciudad de refugio, un marino escaparía de la furia de una tormenta en un puerto seguro. Eh, este caso de la ciudad de refugio eh, fue un caso de estudio en el seminario, ¿no? Les comparto un poquito, ¿no? Por qué había ciudades refugio? ¿No? Porque acuérdense ustedes que había también en la ley, ¿no? Que si alguien mataba a otra persona, eh, podías tomar tú, ¿no? La vida de esa persona en retribución, si esa persona mataba a alguien conocido, o tu hijo, tu familia, y no consideraba que ese homicidio fuera involuntario o accidental, ¿no? Entonces lo que daba la ley era que esa persona podía ir a una ciudad de refugio a buscar un juicio justo, ¿no? A buscar consejo, ¿no? ¿Y por qué pasaba esto? Eh, Muy diferente a lo que se suele pensar de que Dios es un Dios, el Dios del Antiguo Testamento sobre todo, ¿no? Es un Dios castigador, es un Dios severo, es un Dios eh, ¿no? Que es muy diferente al Dios del Nuevo, que es un Dios de amor, de gracia, ¿no? Dígale eso en Ananías y Zafira. Eh, Porque Dios es el mismo, como decíamos un rato, Dios es el mismo ayer, ahora, hoy, ¿no? Hoy y siempre, ¿no? Eh, Porque el propósito de Dios siempre es preservar la vida, siempre, ¿no? Eh, por eso es que existían las ciudades de refugio, ¿no? Como dentro del esquema legal ¿no? De la ley de Moisés, ¿no? Entonces, siempre el propósito de Dios, ¿no? Y eso debemos que ver claro, es preservar la vida. O sea, no es un Dios que, pum, matemos por matar, ¿no? Cuando pasó justo hablando de Lot, ¿no? ¿No? Este, yo voy a perdonar si es que hay un justo dentro de la ciudad de Sodoma, pero no había ninguno, ¿no? Entonces, siempre Dios va a buscar, ¿no? Eh, preservar la vida en vez de quitarla, ¿no? Entonces, siempre buscar ser refugio, ¿no? Nosotros hemos de buscar nuestro refugio en Dios, porque Dios
siempre ha sido un Dios de amor y justicia y de vida, ¿no? Cuando los pueblos de la antigüedad huían de diferentes horrores, buscaban amparo en sus templos, ¿no? Bajo el nuevo pacto, los cristianos encuentran seguridad detrás del velo del nuevo templo de Dios, ¿no? Tenemos entonces toda la seguridad con Cristo que ya ha entrado en el, o sea, ya entró en el Santísimo, en el lugar santísimo, ¿no? Ya rompió el velo, ya se develó el velo. Cuando entramos hasta detrás del velo, como dice en el versículo 19, estamos salvos en los brazos de Jesús. Esta seguridad constituye también una libertad de toda esclavitud, ¿no? Cada uno de nosotros llegará a un momento de su vida cuando necesitemos a Dios como amparo y fortaleza, ¿no? De repente, toda nuestra vida necesitamos a Dios como amparo y fortaleza. Muchos han encontrado aliento, por ejemplo, en el Salmo 46, versículos 1 y 2, que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Por eso no tenemos ningún temor, aunque la tierra se estremezca y los montes se hundan en el fondo del mar, ¿no? Ese es un salmo bastante conocido por... Algunos lo tienen inclusive en plaquita, ¿no? En su casa, ¿no? Dios es nuestro amparo y fortaleza, ¿no? Somos entonces como refugiados que huyen del presente mundo que pronto podría desaparecer. Nuestro santuario es el del cielo, no el que está en un templo terrenal. Nuestra esperanza nos mantiene avanzando. Tenemos evidencia mediante la fe de la esperanza puesta delante de nosotros, en pos de una ciudad que está por venir. Entonces Dios desea proveernos de un fortísimo consuelo. La palabra para consuelo en griego es paraklesis, ¿no? Creo que es una palabra que ya suena, la habrán escuchado alguna vez. Que también puede significar, ¿no? Al espíritu le decían el paracleto, ¿no? Que es el consolación, alivio o exhortación. También son otras traducciones válidas para la palabra paraclesis, ¿sí? Todas estas ideas están incluidas en las promesas de Dios. Obtenemos nuestro más profundo consuelo en estas promesas. Podemos entonces estar seguros en ellas. Dios siempre nos provee de un medio para escapar de las tentaciones si estamos dispuestos a buscar ese escape, esperarlo y aprovecharlo, ¿no? Siempre podemos encontrar refugio en Dios ante las dificultades, ante las tentaciones, y nosotros mismos somos templo del Espíritu que también es Dios, ¿no? La esperanza que se construye sobre promesas como por ejemplo las de Juan 1 y 2 nos dan Juan 14 capítulos 1 y 2, ¿cuáles son? Leamos Juan 14 versículos 1 y 2. ¿De qué promesa? ¿De qué estamos hablando? Juan 14. Que no se turbe su corazón, dice el Señor, ustedes creen en Dios y crean también en mí. Y en la casa de mi padre muchos aposentos, y si no fuera, él les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes, ¿no? Entonces, esa promesa, ¿no? Esas promesas, por ejemplo, como la que acabamos de leer, nos dan un ancla firme para el alma, ¿no? Un barco no puede irse a la deriva si está debidamente anclado, tampoco nosotros. Si el ancla es fuerte, ¿no? Analogías marítimas, no se torcerá ni se romperá. Y si se sujeta firmemente, nuestra barca de la vida es segura, ¿no? Si soltamos nuestra esperanza gloriosa, entonces se pierde todo, ¿no? De ese se trata ese capítulo un poco, ¿no? De perderlo todo, ¿no? O sea, de tener todo y perderlo, ¿no? La analogía del ancla era común, ¿no? Y por eso es la analogía marítima en un mundo antiguo, ¿no? Un filósofo griego súper conocido por todos nosotros, Sócrates, ¿no? Y no es jugador de fútbol brasileño, antiguo, Sócrates también. Yo sé que te acuerdas de la gente que hincha de los mundiales. Sí, ¿Te acuerdas de un jugador llamado Sócrates también, ¿no? Brasileño. Dame un barbón, sí. ¿no? Sócrates dijo, ¿no? Un barco no puede depender de un ancla, tampoco la vida de una esperanza, ¿no? El marinero tira su ancla al mar, sin embargo, el ancla del cristiano, no, el ancla, el marinero tira su ancla al mar, pero nosotros tenemos el ancla del cristianismo que está en el cielo, donde Jesús ha entrado hasta dentro del velo, dice. Nuestra ancla, por lo tanto, es Cristo.
Así es. Colosenses 1:27 dice, Cristo en ustedes la esperanza de gloria, ¿no? Entonces, si queremos alcanzar la gloria, tenemos que Cristo esté en nosotros, ¿no? ¿No? La simiente que da bendición a toda la humanidad, ¿no? Para regresar, para aterrizar la idea en este texto que estamos analizando. Se podría haber esperado que el autor dijera, ¿no? El autor de Hebreos dijera, estábamos anclados en el fondo firme del puerto seguro, ¿no? ¿No? Eso podría haber dicho, pero más bien, mediante el uso de un recurso retórico ingenioso, regresó al tema del sumo sacerdocio de Cristo, ¿no? Por último versículo de esta noche, analizar ese versículo 20, dice que Dios cumple sus promesas por medio de Jesús. Ahora, ningún sacerdote antiguo testamentario, o del Antiguo Testamento, para hacerlo más fácil, podía llevar a los adoradores al lugar detrás del velo. ¿Cómo puede hacerlo Jesús? Ni ningún sacerdote en el Antiguo Testamento podía haber sido nuestro precursor, ¿no? La palabra precursor en griego prodromos se usa para referirse a un explorador. O sea, ¿en qué contexto se usa esta palabra en griego, ¿no? Un explorador que va delante de un ejército, por ejemplo. Tenemos una esperanza que entra hasta el altar interior detrás del velo, lo cual indica que en el lugar santísimo del lugar era un símbolo de la gloria del cielo. Ese es el lugar donde Jesús fue con su sangre por nosotros. Jesús algún día nos llevará al cielo con él. Esa es lo que hemos leído en Juan, ¿no? ¿Sí? Jesús nos va a llevar un día, no sabemos cuándo, al cielo con él. Los sacerdotes terrenales solo podían entrar al lugar que era la sombra de lo celestial, ¿no? El velo podría suponer el punto entre el mundo material y el mundo inmaterial. Al haber entrado al ámbito trascendental, Cristo abrió un camino nuevo y vivo que hemos de seguir, ¿no? Tales promesas son son entonces seguras y firmes, porque las palabras de Dios siempre han probado ser verdaderas. Si fallara en tan solo un punto, una coma, un puntito, lo consideraríamos mentiroso y no podríamos confiarnos en ninguna entonces de sus promesas. Así como Jesús tuvo un precursor en el Juan Bautista, también tenemos un precursor en Jesús, que ha preparado el camino y está preparando un lugar para nosotros. La palabra precursor puede referirse a los primeros brotes de primavera y a las primeras gotas de las primeras uvas exprimidas. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que suelo citar, que es F.F. Bruce, no es la primera vez que lo habrán escuchado, de mi boca al menos. Dijo que el término fue usado a menudo en escritos griegos para referirse a exploradores de la caballería enviados delante del ejército, ¿no? Como les decía, con el fin de buscar un lugar para acampar y prevenir cualquier sorpresa del enemigo. Aarón, ¿no? Entró regularmente en el lugar santísimo, pero nunca como precursor, ¿no? Jesús es nuestro explorador, ha ido adelante para hacer el camino mucho más fácil para nosotros. Entonces, podemos decir que Jesús es nuestro pionero y ha entrado al cielo para que podamos estar seguros de seguir un camino bien señalado, aunque a veces rocoso, ¿no? Con dificultades, con altos y bajos, a este destino eterno. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rompió de arriba abajo, como solo Dios podía hacerlo. El camino a la gloria está ahora, entonces, para todos nosotros a la vista, ¿no? Eso es todo lo que tengo que decirles yo. Ahora yo los escucho a ustedes, de repente tienen algo que decir, tienen algo que objetar. Julio, eres muy hereje. Algo que quieran compartir, es lo que hemos estudiado el día de hoy, ¿no? Bueno, como se ha estado recalcando, o sea, todo lo que hemos estudiado, básicamente para el pueblo de los hebreos, ¿no? Queriendo fortalecer la vida espiritual de las personas, ¿no?
que no retrocedan, porque ese era el temor desde un inicio, desde el primer capítulo, de los que estaban retrocediendo, querían volver al judaísmo, como se ha recalcado, para fortalecer más la vida espiritual de las personas, ¿no? Que fortalecerse, crecer, pero y como a mí siempre me gusta comparar mucho con la vida actual, ¿no? O sea, de lo que hubo en ese entonces, ¿no? Y a veces se da ahora en muchas iglesias, ¿no? Que tenemos, como no tenemos a Cristo muy cimentado en nuestras vidas cotidianas, lo tenemos como Dios, como que el que creó, como que el que hizo y está allí y va a la iglesia los domingos, más no lo tenemos en primer lugar, ¿no? O sea, muchas cosas, tenemos prioridad por muchas cosas materiales, por la misma necesidad que tenemos como personas, ¿no? Pero el Señor quiere que lo pongamos a Él en primer lugar, ¿no? Yo creo que teniéndolo a Él en primer lugar, pues vamos a poder salir victoriosos en todo, ¿no? Y eso es cierto cuando Él dice que nacemos, crecemos, nos fortalecemos, entonces estamos en ese proceso, en ese camino, ¿no? Sabiendo que Él es el único, Él es el que resucitó y eso nos da esa expectativa de llegar en algún momento a esa salvación y vida eterna, ¿no? Cuando Él dice, cuando en su segunda venida él venga a juzgar, ¿no? Queremos estar en el lado correcto. Y para estar en el lado correcto tenemos que perseverar, pues, ¿no? Porque nada ni nadie nos tiene que hacer aflojar en nuestra lucha por ganarnos ese privilegio, ¿no? De estar en la presencia del Señor. Alguna vez leí en una página de estas de exégesis, Yeah. apologética, decía, ¿no? La eternidad es muy larga para estar equivocado. Tienes todo el tiempo del mundo. Para bien o para mal, ¿no? Si te equivocaste Sí. es muy larga la eternidad. También que equivocarte de la vida, cuánto puede, ¿no? ¿Cuánto puedes vivir, ¿no? O sea, pero la eternidad es muy larga para estar equivocando. Bueno, hermano, si es que no hay ningún, de repente hay algún comentario, Juanito, Calixto, no los veo, pero bueno, tampoco los escucho, pero están ahí, ¿no? No sé. Claro, pues, Todo está claro. Listo, claro, hermanos. claro, todo eso. Católico sí Sí. dice que Dios puede orar, puede jurar. Ya dice. Claro, Dios puede jurar, pues bueno, no es necesario, no tiene lógica que jure, pero como acá hay un Para los juramento por él mismo, ¿no? Pero pero los católicos Yo nomás, yo. juran hasta por gusto, ¿no? Ujú. Ellos no parecen con los judíos. Sí, pues te juro que se muera mi perro si estoy mintiendo, dice. Uy, no tiene perro. Sí, perro. los chilicos. Te juro por mi santa madrecita, dice. ¿Cómo tu mamá? Sí, No, es que tú estás hablando de mi mamá, dice. Yo estoy hablando de mi madrecita del Carmen, dicen ellos. Carmen, es la madrecita de los chilicos, Ah, la Virgen del Carmen, la Virgen del Carmen. con tu escapulario. la de los guaurinos también fue la Virgen del Carmen. Sí, pues, a mí mi mamá me hacía poner escapulario de niño, pues. Ese marroncito que te ponían ahí atrás adelante, así me hacía poner abajo el uniforme del colegio, para que te proteja. Decía. Como hábito. No, como ¿no he visto el escapulario? O sea que es una Sí, imagen sí. con una tirita de tela. Una Ah, cinta. Ajá, que te la ponen acá, claro, entonces Ya. entraba atrás y adelante, había una imagen. Y yo me ponía Escapulario. el uniforme, pues, el uniforme único, es horrible, pues, camisa blanca, pantalón gris rata, Plomo. pantalón plomo, y entonces, y con eso íbamos al colegio, ¿no? Eso contaba, chivo, contaba después en primarias, ¿no? Segundo, tercero de primaria, ¿no?
Nos ha hecho acordar a la Virgen del Carmen. Pero sí, pues los guaurinos también son, pues mi mamá, como es de Guaura también, es paisana de Juanito. De Guaura también, del Mi, Carmen. mi mamá, claro, mira, sí, de Guaura es también la Virgen del Carmen. Ahí comparten santitos y virgencitas acá con, con Juanito. Pero bueno, pues son creencias, ¿no? Después ya sabemos que no es así. Sálvese quien pueda. No, ya pues tenemos protección divina, pues hermano. Acabo de leer o sea, ¿qué acabo de leer nosotros de las bendiciones ¿no? de las promesas a Abraham? ¿No? Claro, Abraham siempre va a recibir protección y somos benditos a través de protección. Hermano, y una pregunta, ¿y esa profecía de cuando dice a Ismael, Dios le promete que serán como las estrellas del mar y ahora, no, en realidad que los árabes están creciendo en Europa, se reproducen como pericotes? Bueno, y los árabes son más que los judíos, ¿no? Muchísimos más, muchísimos. ¿No? Usted también se lo puede agarrar en forma literal, ¿no? Claro, sí, pero Este tiempo, no dicen pues que serán protegidos ni benditos ni nada, ¿no? Simplemente que son un montón, son un montón. Eso sí. Bueno, y y que también van a estar Pero peleándose. es que especifica al pueblo de Dios, pues. no, O sea, y así, personas pueden haber una infinidad en el mundo. y hace el juramento a Ismael también dice, y serán como arena del mar, le dice, Claro, sí. los árabes. Ahora los europeos y los americanos dicen que no quieren tener hijos. Es triste llegar a un estado de Estados Unidos y no encontrar niños. Sí. Un amigo pensando así. Bueno, hasta donde sea el país con menos tasa es Corea del Sur. Ellos Mm. están a 0,72 por familia. O Bárbaro. O sea, sea, o sea, tiene medio hijo, claro, Por tienen desa- menos de un hijo por pareja, ¿no? menos de un hijo. Porque el equilibrio sería que cada familia tuviera dos. Ese es el equilibrio para Sí. Noruega mantener también. tasa demográfica, ¿no? De dos, ¿no? Pero En Europa 0,70 está en caída libre demográficamente. Aporte geopolítico de la clase de. Bueno, Así pues. A mí que me gusta es analizar datos así, geográficos, políticos. Pues ya estamos así. Pues sí, es verdad, pues, ¿no? Las familias tienen que atenderme a los hijos. No, míreme a mí, nomás tengo uno. Nos iremos a vivir a Capadocia, entonces. Hay que ir a vivir a Capadocia, ahora es ¿cómo se llama? País árabe. Turquía. Ya. bonito. A ver las novelas turcas. Bueno, hermano, si no hay nada más que comentar, muchas gracias como siempre por tomarse el tiempito gracias. para estudiar la palabra. Gracias, Julio. Y nos vemos el domingo. Domingo. Dios mediante. Saludos a Todo toca, todos. Gracias. salud, Calixto con el cafecito. Anís, anís. Anís. Taza americana. Ahí dice coffee. Ahí de café, pues eso digo con el cafecito. Bueno, hermanos, un abrazo y Dios los bendiga. Chao, chao. Chao. Gracias. Luego, bueno. Chao, Julio. Nos vemos. Juan.